Buenos días, buenas tardes o buenas noches, la hora que esté viendo este video. Me presento, soy Santiago Torres Rafael Emiliano del plantel 42 Witso y en este video tendremos como tema las concepciones ideológicas y las interrupciones científicas. Comencemos. Televisa presenta. El primer tema que veremos será las concepciones ideológicas. Y las ramas de las concepciones ideológicas son revolución científica, ilustración y el evolucionismo unilineal. La revolución científica es un término usado para describir el surgimiento de la ciencia moderna durante el comienzo de la Edad Moderna, asociado con los siglos XVI y XVII, en los que las nuevas ideas y conocimientos en matemáticas, física, astronomía, biología, incluyendo la anatomía humana y química, transformaron las visiones antiguas sobre la realidad y sentaron las bases de la ciencia moderna. La revolución científica se caracterizó por planear nuevas maneras de comprender la realidad a través de la razón, del conocimiento y la demostración. Los personajes principales fueron Nicolás Copérnico y Andrés Besalío. Fueron dos personajes que aportaron conocimientos fundamentales en los campos de astronomía y la medicina, que marcaron el principio de la revolución científica. La Ilustración fue un movimiento cultural e intercultural primordialmente europeo que nació a mediados del siglo XVIII. El movimiento de la Ilustración se caracterizó por el pensamiento crítico y los personajes principales fueron René Descartes, que nació en 1596 y falleció en 1650, Francis Bacon, que nació en 1561 y falleció en 1626, y por último Immanuel Kant, que nació en 1724 y falleció en 1804. La Ilustración tuvo una gran influencia en el aspecto científico, económico, políticos y sociales de la época. Este tipo de pensamiento se expandió en la población y se expandió por los hombres de letras, pensadores y escritores que creaban nuevas formas de entender la realidad y la vida actual. El evolucionismo unilineal es una teoría antropológica que surgió a finales del siglo XIV, que consideraba que todas las sociedades humanas evolucionaban a lo largo de un camino o evolucionaban en una línea. Sus principales exponentes son Herbert Spencer, Edward Bonnet y Lewis Henry, quien también son considerados como fundadores de la antropología. Su aporte fue la teoría de la antropología. Consiste en suponer que las culturas siguen en su evolución un mismo e invariable camino que conduce el progreso de las sociedades civilizadas. Y así es como concluimos las concepciones ideológicas. Y entramos al tema interpretaciones científicas. La interpretación científica de la realidad social es un tema importante en cuanto a las ciencias sociales, ya que nos presenta las ideas sociales con relación a la ciencia y sus problemas a partir de movimientos importantes como el capitalismo, como el suicidio y conflictos entre política, la economía y la sociedad. El positivismo es una corriente filosófica que funda la verdad en el método experimental de las ciencias positivas y que rechaza o niega cualquier interpretación tecnológica y metafísica. Entre las características que presenta el positivismo destacan las siguientes: el rechazo del dogma y las verdades absolutas. Además de Auguste Comte en Francia, los representantes más significativos del positivismo son John Stuart, que nació en 1806 y falleció en 1873, y Herbert Spencer, que nació en 1820 y falleció en 1903. Materialismo histórico. La concepción materialista de la historia o materialismo histórico, también abreviado como ISMAN, alude a las doctrinas del marco conceptual. Concibe que todo que se refiere a una sociedad viene determinado por su modelo de producción, gracias al análisis de las nuevas condiciones históricas en la época del imperialismo
y las revoluciones proletarias en la época de la edificación del socialismo. Estructural funcionalismo. El funcionalismo estructural es una construcción teórica que se ve a la sociedad como un sistema. El funcionalismo supone que los elementos de una determinada estructura social son intérpretes, es decir, que trabajan en un conjunto para mover una estabilidad y para satisfacer las necesidades de cada parte. Sus personajes principales fueron Michael Denton, Emily Durkheim y David Kemp. Teoría compresiva. La teoría compresiva dicta que se comprende a la sociedad cuando se entiende qué es lo que motiva la acción social y con el fin se realiza. No se basa en la economía ni en los hechos sociales. Bien, la teoría compresiva es una corriente de pensamiento cuyo planteamiento central consiste en estudiar una sociedad. Su representante más importante es Max Weber, nacido en 1864 y falleció en 1920, economista y psicólogo alemán, conocido por su análisis de la política, el origen y el desarrollo del capitalismo. Teoría crítica. La noción de la teoría crítica se aplica en la filosofía para designar a la doctrina que se nació en la escuela de Frankfurt, para establecer una crítica a la teoría tradicional, a la cultura y a la moral occidental. En términos generales, caracteriza a la teoría crítica por el rechazo a la justificación de la realidad sociohistórica presente por considerarla injusta y opresora. La teoría crítica es presentada principalmente por Teodoro Adorno, Walter Benjamin. Esto fue todo y gracias por la atención.